¿Qué tal? Me llamo Rodrigo Vivar, soy estudiante de Comunicación Audiovisual en la UPN, me dedico también en la Mauta Collective en el desarrollo de level design y de dirección artística. Y siempre recuerden que nada es verdad, todo está permitido. Actualmente, ¿a qué te dedicas? Bueno, actualmente yo estudio la carrera de Comunicación Audiovisual en la Universidad Privada del Norte. Y con respecto a lo que es en la Mauta Collective, yo me he dedicado en el diseño de nivel, level design, y en lo que es dirección artística. ¿Desarrollar mapas, videojuegos o mods es un hobby para ti? Sí, bueno, yo lo tomé como un hobby en un principio. Luego de eso, más adelante, cuando vi que esto se podía monetizar, quise hacer un oficio con mi trabajo. Cuéntame un poco sobre tu infancia y cómo crees que influyó en tu interés por los videojuegos. Bueno, mi infancia estuvo repleta siempre de tecnología. Mi papá siempre hacía lo posible para tener todo lo que era tecnología de punta en el entonces. Y un día él se compró una computadora. Y en esa computadora tenía instalados unos ciertos juegos. Y ahí es donde yo primero conocí un juego llamado Wolfenstein, que era un juego inventado en la Segunda Guerra. Entonces yo por primera vez vi ese videojuego y me encariñé demasiado por la temática, por las armas y todo eso. Y más adelante instaló en su computadora lo que es Half-Life. Cuando yo vi por primera vez Half-Life, él me hizo una broma, me gastó una broma, porque dijo que estaba mirando una película. Y yo hasta desde chiquito todo iluso, le dije, vaya, ¿cómo se llama la película? Y agarró el mouse, el teclado y movió la cámara. Y me dijo, no, esto es un juego. Y ahí es donde como que poco a poco me empecé a maravillar. Sobre todo en lo que es en la franquicia de Valve, ¿no? Half-Life, Counter, Left 4 Dead, Team Fortress, todo lo que viene de esta empresa. ¿Cuál fue el momento o la experiencia que crees que te llevó a decidir que querías trabajar en la industria de los videojuegos? Ya, para trabajar ya había sido ya en mi etapa adolescente, pero para cuando tenía ese bichito, esa idea, fue cuando tenía entre 8 o 9 años. Había un juego que era prácticamente una modificación de un Pac-Man y yo un día, vagando sus archivos, descubrí que había una especie de carpeta que podías modificarla. Entonces yo agarrando el Paint y agarrando esa carpeta, podía crear yo mis propios niveles. En el juego porque supongo que tenía 10 niveles y yo le metía como 20 más. Entonces ahí me di cuenta de que esta cosa puede ser lo mío. Y luego más adelante descubrí que había un mod de Half-Life llamado Garry's Mod, que era donde podías tú crear tu propia historia, tus propios escenarios. Y así más adelante ya me vi incursionando en el modding, llegando a lo que es el programa Hammer Editor, que es el programa principal para editar mapas en empresas de Valve. Y ahí es donde yo poco a poco empecé a mejorar mi técnica. Y ahí me enamoré de eso. ¿Cuáles son tus videojuegos favoritos y por qué? Mis juegos favoritos, todos los que sean de la empresa de Valve. Half-Life, Counter, pero el que le tengo más cariño es el Half-Life 2. ¿Por qué ese juego? Porque después de que mi papá me mostró el Half-Life 1, yo estaba entusiasmado de que continúa luego. Y en internet yo descubrí que existía la secuela. Y yo siempre lo miraba en YouTube. Cómo se jugaba, cómo era la historia, todo eso. Y para mí entonces cuando yo vi ese salto gráfico, fue en donde me enamoré de tanto del juego como del motor gráfico, que es el Source Engine. Y con ese motor es lo que hasta ahora sigo manejando yo. ¿Cuál ha sido el proyecto o trabajo más desafiante que has enfrentado en tu carrera como desarrollador de videojuegos? Hasta el momento, el proyecto que hasta ahora me ha tomado desafío ha sido Lima Infection. ¿Por qué? Porque es un proyecto que empecé primero con Gandhi y luego con David, que se empezó a inicios de pandemia y entonces ya estamos llevando 3 años en total. Y hacer toda la trayectoria, el diseño artístico, diseño de nivel, es toda una chamba. Sobre todo porque hemos publicado mapas y mapas y más mapas y bueno, nos hemos distanciado un poco de lo que era el tema principal, que era un modo campaña, un modo de 5 mapas. Y eso es lo más laborioso hasta el momento. ¿Puedes compartir una anécdota o historia memorable relacionada con tu trabajo en la Mauta Collective? Una de las más memorables que he tenido fue la vez que Pidos Chicken nos contactó. Nos contactó y nos dijo que nos iban a invitar a apoyo gratis prácticamente. Y los llamó a Gali, llamó a otros 2 compañeros más que, bueno, me hubiera gustado que estuvieran acá, que se llama Rafael y otro se llama Kevin Yataco. Y estuvimos todos ahí y se presentó el pollo. Literalmente, estuvo el Pío Chicken ahí al costado de nosotros, saludándonos, y nos tomamos una foto con él. El Pío Chicken quería un mapa de su
de su local y para el Left 4 Dead incluso. Y entonces ese momento memorable fue porque por primera vez vi a Gali, por primera vez vi a todo el equipo, porque todo era pandemia en ese entonces, era distanciamiento, solo virtualidad. Y fue la primera vez que los vi y es donde yo sentí como que lo que yo sentía de ese sentimiento de amistad, de hermandad en lo que era la computadora, se pudo sentir más fuerte en lo que era la presencialidad. ¿Qué te motiva o inspira a seguir trabajando en la industria de los videojuegos, incluso cuando enfrentas desafíos? O sea, ¿por qué continúas haciendo eso? Claro, bueno, obviamente primero es el mercado. Quiero al menos hacer una empresa con esto, empezar de manera independiente y luego más adelante formar un grupo que pueda apoyarnos y también compartan la misma visión que nosotros en la Mauta. Y porque siempre he sentido de que he querido recrear todo lo que he visto en mi infancia, en la adolescencia, actualmente, todo lo que vivimos en el Perú, recrearlo y representarlo en lo que es los videojuegos, ya sea tanto como parodia, como alguna especie de homenaje histórico, o si no, como un simple juego con representación cultural, nada más. ¿Cómo manejas el equilibrio entre tu vida personal y tu carrera en la industria de los videojuegos? Bueno, es un poquito complicado como lo estoy manejando actualmente, ya que la universidad me consume mucho tiempo y también los temas más personales que tengo para vivir en mi casa, con mi familia. Y la forma como el equilibrio es como, bueno, como Gali me comentó, comparte esa filosofía de Valve, ¿no? De que si se demora es porque se está tomando la dedicación y el tiempo posible para que salga el producto de una manera perfecta. Entonces, en esa filosofía yo me baso y también mantengo ese tipo de equilibrio. A lo que es mi universidad me dedico y si tengo el tiempo libre, porque es un hobby prácticamente todavía, le doy punch al diseño. ¿Cuál es tu proceso creativo típico cuando trabajas en un nuevo proyecto? Bueno, en mi proceso creativo varía, porque en un principio, cuando empezamos con lo de Mauta, no había un proceso creativo como tal. Era como que, mira, este lugar se ve bonito, lo recreamos, chévere, y hacíamos como que de edificio por edificio, algo muy desordenado. Luego más adelante aprendimos a lo que es ya es el diseño de nivel, tuve que verme tutoriales de un tipo ruso, o incluso tutoriales de un chino, y me di cuenta de que es primero hacer un boceto en un cuaderno, en un borrador, y luego de eso lo plasmas en lo digital. Lo plasmas como cuadraditos, en lo que representa el piso, las paredes, si va a haber un edificio. Y una vez que ese maqueta lo tienes y ya se puede ver jugable, o sea, es entretenido jugarlo, ahí recién le pones el contexto. O sea, en dónde va a estar situado, cuál es el tiempo, el lugar, en la historia que hay detrás de ese mapa, por qué está diseñado así. Y luego de ese contexto ya sumas todo, lo que es la dirección artística y lo que es el diseño de nivel. ¿Has tenido modelos a seguir o personas que te han inspirado en tu carrera en la industria de los videojuegos? ¿Quiénes son y por qué? Bueno, el primero de todos ha sido Gabe Newell, el fundador de la empresa de Valve, porque él es el primero que tuvo la osadía de, por ejemplo, en su entonces, portear el juego de Doom a Windows 95. En ese entonces uno o instalaba Windows 95 o instalaba el juego de Doom en su máquina, nada más. Entonces él tuvo la osadía de querer portearlo el juego al Windows 95 y entonces de ahí es donde poco a poco empezó a formar su propia fortuna. Y como él tuvo la osadía también de modificar otro motor gráfico de, por ejemplo, el juego Quake 2 para crear Half-Life. Y luego de eso tengo otra imagen a seguir que se llama John Romero, que era compañero de John Carmack, ambos eran de la empresa ID Software, creadores de Doom, de Wolfenstein, y John Romero era el level design de Doom. Él se metía una fumada, se metía así una idea bien locas para ese entonces y hacían sus mapas recontra entretenidos. Lo hacía muy entretenido, le metía su carácter, su nota personal que era prácticamente el metal y él siempre como que apoyaba a gente que estuviera dentro de su rubro, dentro del diseño de nivel. Entonces eso mismo yo quiero implantar también acá en nuestra cultura peruana. ¿Cuáles son tus metas o sueños futuros en tu carrera como diseñador de videojuegos? Bueno, de metas y sueños yo tengo, por ejemplo, hacer más plataformas, más juegos en distintas plataformas, como juegos para celulares, o un juego ya más independiente que es dentro de la computadora, no depender del mod porque League of Legends es un mod de poder.
Y yo tengo pensado, por ejemplo, hacer un juego que tenga más representación histórica. No exactamente como que una representación cultural, sino más representación histórica, recordando lo que han hecho nuestros antepasados hace 100 años, 200, pero mezclándolo con estéticas o ya cosas que hemos visto en videojuegos antiguos, como por ejemplo Assassin's Creed, o por ejemplo el Doom Eternal, y todo ese tipo de franquicias, pero implantarlos en el ámbito peruano. Yo me veo en ese futuro haciendo empresa. ¿Qué papel juega la colaboración y el trabajo en equipo en tus proyectos de desarrollo de videojuegos? Bueno, el papel que desarrolla es que, primero que nada, hay comunicación. La comunicación y el orden que debe haber por cada rol que tenemos cada uno. Esa sensación, y muy aparte por la forma en cómo uno se comunica, porque todos tienen que hablar un mismo idioma. Si no, el proyecto nace con una mala base y todo se derrumba. Y vas a perder tiempo, vas a perder incluso hasta dinero. Y el rol más importante es eso, que tengan la comunicación, que sepan distinguir sus roles, que los aprendan a respetar y que, como les digo, ¿no? Hablan de su mismo idioma, que todos se entiendan del uno al otro. ¿Cuál ha sido el mayor obstáculo que has enfrentado en tu camino como desarrollador y cómo lo superaste? Bueno, en un principio fue la limitación económica y la limitación técnica. Más en el aspecto técnico, porque cuando yo comencé con Amauta, yo ya tenía un poco de conocimiento de diseño a nivel. Yo hacía mis mapas para Counter-Strike, pero no sabía cómo hacerlo para Left 4 Dead. Y entonces yo, en ese entonces, la forma que pude haber superado ese obstáculo ha sido aprendiendo por mi propia cuenta. He tenido que, como he comentado, ver tutoriales que están incluso en ruso, o en inglés, o en chino. Y luego eso fue como que poco a poco eso me retroalimentó y empecé yo a mejorar mi forma, mis aspectos técnicos. Y eso también porque conforme la pandemia se levantaba, tuve mejor adquisición económica y eso me permitió comprarme también mi propia computadora. En el aspecto económico también fue más por lo de la pandemia. En casa estábamos afrontando problemas económicos por lo de la pandemia, porque no sabíamos cómo generar más dinero, porque todos estaban encerrados. Pero como les digo, ¿no? La forma como se pudo superar eso fue ya el propio tiempo, ¿no? Porque la pandemia se empezó a liberar, todos empezaron a trabajar, yo también empecé a trabajar, y ahí es donde poco a poco yo también generé mi propio capital y eso es donde yo pude superarme, ¿no? ¿Cuál ha sido tu logro más satisfactorio en la industria de los videojuegos hasta ahora? Mi logro más satisfactorio, bueno, siempre va a ser Live Infection. Puede ser que haya más adelante, pero hasta ahora mi logro ha sido Live Infection. Ha tenido repercusión social, incluso yo nunca creí que iba a aparecer en un periódico luego de lo que se publicó de Live Infection, que nos iban a entrevistar o de que había gente que me reconozca incluso en la calle y tenga todo ese tipo de aceptación. Ese hasta ahora es mi proyecto más grande y el que hasta ahora me siento orgulloso.